Llevo unos días pensando en una noticia que me ha dejado un poco templado. Y es que resulta que en el trabajo nos han dicho que la política de trabajo híbrido pues cambia. Y a partir de ahora tengo que ir 4 días a la semana a la oficina. Y no puedo ni siquiera elegir el día en el que trabajo desde casa. Así que he pensado, ya que voy a pasar tanto tiempo en la oficina, lo mejor es que prepare mi espacio en el trabajo de una forma que me parezca un poco más como que estoy en casa. Hasta ahora no he tenido un escritorio para mí mismo y una de las cosas buenas que esta nueva política trae es que voy a tener mi propio escritorio fijo en la oficina. Así que puedo dejar cosas allí y hacerlo pues más hogareño. Te cuento qué es lo que voy a hacer para que eso pase. Primero lo no negociable, y es que son las cosas tecnológicas que me voy a dejar en la oficina y que normalmente usaba en casa para trabajar. Y esos son mi teclado mecánico y mi ratón vertical. El teclado mecánico es básicamente porque cuando estoy en la oficina el portátil lo dejo en un stand o lo dejo como más al lado, entonces no es cómodo teclear así de lado y tal. Entonces creo que el teclado que nos dan en la oficina pues no me gusta, es un teclado muy plano, con un tacto horrible. Entonces lo que voy a hacer es llevar mi teclado mecánico a la oficina, lo voy a dejar allí, lo puedo dejar en un armarito que me han dado a mí y a todos mis compañeros, todos tenemos uno. Entonces el teclado que voy a llevar es mi Newfie Kick 75, es un teclado mecánico que compré el año pasado. Y es bastante cómodo, igual a mis compañeros les puede hacer un poco de molestia el ruido al teclear, porque tiene un sonido muy característico pues, de teclado mecánico, ¿no? Este es el Newfie, o Newfie, como dicen que se tiene que pronunciar, Kick 75. Lo tengo en un perfil bajo, es decir, las teclas no sobresaltan mucho y tienen un recorrido más corto y me encanta cómo se escucha el teclear. Entonces, para programar, pues me gusta mucho y lo veo muy cómodo. Generalmente lo uso de forma inalámbrica, pero también se puede conectar por USB-C al MacBook Pro que uso para trabajar. Y espero que, como decía, no moleste mucho a mis compañeros. Entonces, esto es la primera cosa que me voy a llevar y voy a dejar en la oficina. La siguiente es mi ratón vertical. Uso un Logi Lift. Es muy cómodo, es relativamente barato de comprar y la razón por la que compré este ratón vertical, al cual ya le he puesto mi nombre para que no haya incidentes en la oficina, es porque al trabajar me parece mucho más cómodo en la muñeca al tenerla en esta posición más que así. En el trabajo me dieron un Magic Mouse y yo tengo compañeros a los que el Magic Mouse le parece la cosa más cómoda del mundo. A mí me parece horrible y es realmente incómodo. Entonces el Magic Mouse me lo voy a dejar en casa y este es el que me voy a llevar a la oficina, lo voy a dejar allí y me funciona súper bien en tándem con el teclado mecánico. Otra de las cosas que me voy a llevar y me voy a dejar en la oficina es mi cuaderno de empty paper y mi estuche. Este estuche es de Muji y los bolis que tengo dentro realmente son variados. Son algunos de Muji para subrayar y para escribir en naranja, uno de mis colores favoritos, y un Pilot V5. También este es mi boli favorito. Entonces el estuche es bien pequeño, es como de malla y es pequeño para llevar tanto en tote bags como para dejarlo por el escritorio, etc. Luego, el cuaderno de MD Paper es un cuaderno japonés con un papel que es muy fino, pero que no transparenta, y una de las cosas que me gusta es que se puede dejar totalmente plano. Entonces, para escribir es muy cómodo. Y aparte de eso, pues yo he comprado el accesorio que es la funda de vinilo, pues para que no se destrocen las puntas, no se quede feo y poder limpiarlo bien. Es bastante pequeño, diría que es un tamaño B5. A ver si lo pone por aquí. Creo que es un B5, no lo pone. Yo diría que es un B5. Entonces esto es como la papelería que me voy a dejar, que aunque yo trabaje en tecnología, sea programador, la sensación táctil de escribir con un boli en las notas de cuando tengo que hacer algo, pues es algo que siempre me gusta y desconectas un poco de tanta pantalla, ¿no?
Luego, algo que igual nadie se imagina y es que aunque en Londres gran parte del año no hace un sol fuerte, yo estoy muy obsesionado con la protección solar. Y en la oficina tenemos varias terrazas en las que pues salimos para comer, si hace un buen día. El suelo de las terrazas es blanco, entonces refleja un montón la luz del sol y es muy fácil tostarse en las terrazas mientras comes. Entonces, como decía, estoy obsesionado con el sol y una de las cosas que me voy a dejar es una protección solar. Yo uso esta de Skin 1004. Es una crema coreana que me gusta muchísimo, entonces pues la voy a dejar en la oficina para ponérmela antes de salir a comer en la terraza con mis compañeros cuando hace buen tiempo. Luego, una de las cosas que voy a hacer para que se sienta como más hogareño, más divertido, ¿no? Estar en la oficina, es voy a dejar uno de mis smiskis. Uh, Voy a dejar, este es de la colección Trabajo, realmente, entonces puedes ver que el Smisky está apuntando algo con su libreta y es básicamente cualquiera de mis compañeros diciendo qué errores tengo en mis pull requests y comentando qué tengo que cambiar en mis tickets, ¿no? En mi implementación del código. Creo que es divertido y me va a proteger el escritorio mientras yo no estoy en la oficina. Es bastante gracioso, tengo un par de ellos y los Smiskys brillan en la oscuridad. No lo veré, porque no creo que se haga tan tarde cuando esté en la oficina, pero es algo gracioso que quiero dejar en el escritorio. La siguiente de las cosas es algo que compré en Good Hood, fui el fin de semana pasado. Es una tienda que abrió recientemente en Shoreditch Brick Lane, que tienen unas cosas pues, de lifestyle muy curated. ¿Cómo se diría curated en español? Bueno, el caso. Compré algo para dejar en la oficina, y es que esto va a ser de uso personal. Actualmente en la oficina tenemos un montón de tazas pues, con el branding de la compañía, etcétera, que no están mal, pero bueno, es como muy impersonal. Y ya que voy a tener mi espacio propio y puedo dejar cosas, he decidido comprarme una taza personal. Y es esta de Snoopy. Snoopy me gusta mucho, entonces creo que le puede dar un toque más informal y más relajado a la hora de estar pues, haciendo café junto con mis compañeros. Bueno, que yo realmente no hago café, porque tenemos estas máquinas de café que son iPads conectados a una cafetera, simplemente tienes que elegir el café que quieres y el café sale por un grifo. Entonces, esta me gusta mucho porque lleva naranja, que es, como he dicho, uno de mis colores favoritos, y se ve Snoopy relajado. Y lo que me gusta es que, como soy diestro, yo cojo las tazas por este lado y en este lado pone Nope. Entonces creo que va a ser ideal para muchas reuniones que se extiendan demasiado en el trabajo. Entonces la voy a dejar también en la oficina. Y creo que el café aquí va a quedar fenomenal. También he comprado un stand para el portátil. En el trabajo uso un MacBook Pro de 16 pulgadas, que es un trasto enorme y súper pesado, o sea que al menos voy a poder dejarlo allí 4 días a la semana, lo cual yo estoy encantado porque es que es horrible para la espalda. Entonces necesito un stand que pueda soportar el peso de un portátil tan grande. Hace poco estuve mirando stands porque yo tengo uno en casa, pero he decidido dejármelo para cuando trabaje los viernes desde casa. Y entonces he tenido que investigar y qué otro stand un poco más vistoso, más bonito, puedo comprar para dejármelo en la oficina. Y hace poco tuve la suerte de encontrar uno en la página web de Herman Miller, Sco Onipura, y costaba unas 28 libras. Llevaba varios días dándole vueltas si merece la pena comprarlo o no. Y la última vez que lo vi, que fue hace 2 días, estaba en rebajas, así que lo compré. Todavía no ha llegado, entonces cuando llegue yo os lo enseño. Pero he comprado básicamente este y justo en este color. Y estoy deseando que llegue, creo que va a quedar fantástico en la oficina. Otra de las cosas que he pensado comprar para dejar en la oficina, para que le dé un toque más vivo, como podéis ver, tengo muchas plantas en casa, me encantan las plantas, entonces voy a comprar una planta. No voy a ir hoy, voy a ir mañana, así que venid que os lo enseño. Vale, estoy listo para salir. Hace buen día, pero hay 17 grados, entonces llevo una camiseta sin mangas y un cardigan. Espero no cocerme o pasar frío, o puede que pase las dos cosas.
nos vamos a por esa planta. Bueno, pues acabo de llegar a casa de Nanhead Gardener. Ya he comprado la planta. No era la Zamioculca que pensaba comprar, pero esta me ha gustado muchísimo. En inglés esta se llama Lemon Lime. No sé, todavía no sé qué nombre tiene en castellano, lo tengo que buscar. Y nada, me ha encantado, la verdad. Las empleadas de Nanhead Gardener no han sido muy majas. Yo creo que no les apetecía nada trabajar el domingo. Y vengo súper cargado, vengo del supermercado porque necesitaba unas cosas. Son las 3:30, justas. Y voy a hacer la comida porque no he comido en todo el día. Y creo que va siendo hora.